Bueno, un gusto saludarles, Emperatriz, Alberto, muchísimas gracias por la invitación a cada uno de los compañeros, de los especialistas que me acompañan esta tarde. Muy bien, honrada por esta invitación y bueno, somos las chicas de la tarde de hoy. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pues un gusto compartir con ustedes, estar esta tarde eh, conversando de un tema que realmente para mí es fascinante. Fue, de hecho, el tema de mi tesis de grado como internista en el Hospital Universitario de Caracas ya hace unos años. Y pues nada, acá vamos a dar pues un esbozo de esta coinfección tuberculosis VIH, haciendo énfasis en algunas generalidades y sobre todo la importancia y datos en Venezuela. Fíjense, no podemos empezar esta presentación sin decir, como ya lo señalaba Alberto, que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar los pulmones, que sabemos que es producida por una micobacteria y que se transmite por vía aérea de persona a persona, con síntomas variados y sobre todo con afectación pulmonar, aun cuando en las personas que viven con VIH puede tener otras sintomatologías. Es importante destacar que aproximadamente un tercio de la población mundial presenta la infección. Sin embargo, no necesariamente está enferma o transmite la enfermedad. Y es así como vemos que en las personas infectadas por VIH pueden ellas desarrollar incluso la enfermedad de 30 a 50 veces más que una persona inmunocompetente, que comúnmente tiene un riesgo de 5 a 15% durante toda su vida. Es importantísimo siempre y por eso es fundamental hacer diagnóstico de VIH en aquellas personas con tuberculosis, pedir su serología. Las consecuencias de esta coinfección es bidireccional y bueno, es entendible. Si tengo una infección latente por tuberculosis, el VIH hará que éste progrese y la persona enferme y que por supuesto tenga la posibilidad de desarrollar formas incluso extrapulmonares de tuberculosis con baciloscopía negativa, y a su vez esto hará que una persona que tenga una infección por VIH incluso desarrolle SIDA y tenga una mayor probabilidad de morir. Fíjense que el informe global de tuberculosis para el año 2022, que es como un anuario que ustedes conocen, pues señala que las estimaciones mundiales y regionales en relación a la incidencia de tuberculosis, tenemos que para el año 2021 10,6 millones de personas estaban enfermas de tuberculosis o enfermaron de tuberculosis, lo cual representa un 4,5% más que lo que se presentó en el año 2020. La región de Asia Sudoriental fue la que más tuvo casos, presentó casos por encima de 2 millones, y la región de las Américas representó un número de 1.330.000 casos. Fíjense que en relación a las personas seropositivas o las personas con VIH y tuberculosis, se vio que durante el año 2021 hubo un 6,7% de afectados. Cuando vemos acá en esta figura que también se muestra en este informe global, vemos que las tendencias mundiales en este punteado azul más oscuro de estimado por la Organización Mundial de la Salud es que está en una disminución progresiva y muy lenta los casos de tuberculosis a nivel mundial. Sin embargo, en el año de 2020 a 2021 hay una reversión de esta disminución en relación a los casos de tuberculosis, y aquí lo vemos, comúnmente estaba en un 2%, con una tasa de un 2, y aquí hay una reversión, un aumento de un 3,6% con respecto al 2019. Fíjense que
En este color azul claro son los casos de VIH positivo y tuberculosis. Vemos cómo hay una tendencia a disminuir en las cifras de enfermos en el mundo. Las tasas estimadas de tuberculosis varían dependiendo de las regiones de la organización, como lo describe la Organización Mundial de la Salud, y vemos cómo, por ejemplo, en Venezuela las tasas se estiman entre 10 a 49. Y cuando vemos que la prevalencia estimada del VIH en personas con tuberculosis, ya sean casos nuevos o recidivantes, vamos a tener también que en Venezuela está en el orden entre 5 a 9,9 según lo estimado por la Organización Mundial de la Salud. Fíjense entonces que en la región de las Américas es una de las 5 regiones que en el año 2021 presentó un incremento de los casos de tuberculosis, a diferencia de los casos de tuberculosis en personas que viven con VIH, recordando que este azul oscuro que ellos cuentan como tuberculosis es tuberculosis en personas VIH negativo. Hay un incremento entonces en todas las regiones excepto en África. Se habla mucho de que este descenso en la incidencia en el año 2020 se debió a la pandemia COVID-19, a toda la repercusión que tuvo esta pandemia, el cese de muchas de las actividades de los servicios integrales de tuberculosis, de prevención, de detección de casos, y de que en este entonces pues también algunos otros analizan la posibilidad del uso de medidas preventivas, confinamientos y la posibilidad pues de que la detección o los diagnósticos de tuberculosis se hicieran menos y por supuesto se notificaran menos. Una de las cosas o de los datos importantes en este tiempo también se hablaba o se habla de que como no se detectaban los casos, no se notificaban, muchas de estas personas con infección latente de tuberculosis estaban a nivel comunitario, enfermaron y por supuesto se complicaron y pudieron morir, y por eso es que también la tendencia que venía en descenso progresivo y lento desde el año 2000 hasta aproximadamente el año 2018-19, ya posteriormente desde el año 2020 comienza otra vez, igual que en la incidencia, a incrementarse en la mortalidad. Entonces, por eso que se habla de que se ha incrementado también los muertos de pacientes con tuberculosis en general. Se habla de 1.6 millones de muertos también dentro de este grupo. 187,000 son personas que viven con VIH. Muchos de estos están asociados también a COVID-19, según los análisis, a diferencia del paciente con VIH. Fíjense aquí, el número estimado de muertes por tuberculosis entonces llega casi a 1.6 millones y por VIH-Sida unos 650,000, recordando que acá en gris vamos a tener el número de personas que viven con VIH y tuberculosis, teniendo en cuenta que estos son comúnmente incluidos dentro de las muertes por VIH, aunque hayan tenido tuberculosis, porque de esa manera son clasificados oficialmente por el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, la tendencia en el mundo, como vemos acá, entonces es que las muertes por VIH y tuberculosis pues descendieron, no se vieron tan afectadas como en el caso de las muertes de tuberculosis en personas VIH negativas. Fíjense que la Organización Panamericana de la Salud en marzo de este año publicaba este resumen donde señalaba que para el año 2020 se estimaban 29,000 personas en las Américas con tuberculosis y VIH, sin embargo, se habían notificado solamente 16,700. Esto representaba en este momento el 10% de los casos de tuberculosis en las Américas, y fíjense esta brecha que no había sido notificado. Ellos lo dejan allí entrever y señalan incluso que
la proporción de casos con tuberculosis que se hacen serologías para VIH es de aproximadamente el 50% de los casos, y que de estos el 11% resultó en ese entonces VIH positivo. Y que la tendencia a notificar acá en vino tinto, la tendencia a notificar de casos, vemos como en el año 2019 era de un 71% y descendió en el año 2020. Mucho de todo esto hallazgos pues se relacionan mucho con el tema de pandemia de COVID-19, con una menor inversión y utilización de recursos dirigidos a tuberculosis. Y lo que sí se señala es que en los últimos años, desde el año 2017 aproximadamente hasta la fecha, la tendencia en relación a pacientes o personas que viven con VIH y tuberculosis que están en tratamiento antirretroviral es aproximadamente el 60%. Fíjense, de 59 a un 62%, pero es ese el valor entre esos años. Y cuando se evalúa la tasa de éxito, pues se ve que aproximadamente 1 de cada 2 personas con VIH y tuberculosis cumplen su tratamiento con éxito y lo culminan posterior a los 6 meses. Sin embargo, siempre hay un porcentaje que se señala, por ejemplo, un 19% que fallecen o incluso casi un 15% que se pierde del seguimiento. Se destaca en ese informe que las personas que viven con VIH y tienen tuberculosis tienen 3 veces más riesgo de morir y 2 veces más riesgo de pérdida y seguimiento. Fíjense que para mayo de este año, acá en Venezuela se hizo una teleclínica que llevó a cabo la Sociedad Venezolana de Infectología conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela, SOS Telemedicina, que tenía como invitada especial a la jefe del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio del Poder Popular para la Salud venezolano, y el título era, o el tema fue, una mirada al pasado, presente y futuro de la tuberculosis en Venezuela. Y allí la doctora Mercedes España mostraba la tendencia en relación a incidencia notificada y mortalidad por tasas por 100.000 habitantes. Y ella señalaba en esta gráfica desde el año 1936 los registros que se llevan, y señalaba que a pesar de todas las dificultades y las pocas beneficios tecnológicos con los que disponen, se tienen datos que se consiguen desde niveles locales y regionales, donde Venezuela ha tenido incluso en 1936 una tasa de 111 con casos graves de tuberculosis en ese entonces, y que fue descendiendo en mortalidad mucho más que en morbilidad, por el mismo hecho de que, como sabemos, la tuberculosis está asociada a numerosos factores desencadenantes o determinantes sociales, donde se incluye la pobreza, el hacinamiento, pues déficit en los servicios públicos y por supuesto otras coinfecciones o situaciones que puedan disminuir su inmunidad. Entonces allí vemos cómo la mortalidad, en ese caso, de acuerdo a lo notificado en Venezuela, ha descendido, y el último dato oficial es del año 2016. Como sabemos acá, los anuarios de epidemiología, mortalidad no están publicados sino hasta esa fecha, y se describe en ese entonces una tasa de 2,2 por 100.000 habitantes en relación a mortalidad, y en relación a morbilidad un descenso que fue digamos progresivo, con un incremento posterior entre el año 2017 y 2018 que ellos refieren está asociado a la detección de nuevos casos por búsqueda activa, sobre todo en grupos o en poblaciones vulnerables, en personas privadas de libertad sobre todo. Y posteriormente ellos señalan, y fíjense acá, 26,2 de tasa de incidencia notificada para el año 2021. Sin embargo, fíjense que en este informe global de tuberculosis publicado este año,
ellos hablan de una tasa de 47, a diferencia de lo que se señala como notificado. Entonces, acá ellos refieren que aproximadamente la estimación es de 13.000 personas enfermas con tuberculosis en el país. De hecho, una persona cada 40 minutos y una tasa de 47 con un incremento del 6,3%. Ahora, se describe allí que las personas en Venezuela aumentan o enferman de tuberculosis en el año 2021, sobre todo por desnutrición, por uso de alcohol, VIH y diabetes. Son las 4 principales causas. Diabetes y VIH pues se presentan en los 2 últimos lugares, y ya como sabemos, desde el año 2018-2019 han habido numerosos reportajes en relación al tema, donde los niveles de pobreza, las fallas de servicios públicos y la desnutrición son factores que han generado o que se les atribuye pues el incremento en los casos de tuberculosis. Fíjense que en este informe también se habla de que la incidencia es de 1.250 personas estimadas en muertas que han fallecido en el año 2021, con un incremento del 23% y una tasa de mortalidad de 4,4. Recordemos que no tenemos datos actualizados en cuanto a tasa de mortalidad en Venezuela por el hecho de que no disponemos de información desde el año 2016. A diferencia de lo que se estima por la OMS, que son 13.000 casos, fíjense que los notificados son 9.000, y entre este grupo de 9.090, 32 personas tienen tuberculosis resistentes a los medicamentos, ya sea resistentes a rifampicina o multidrogo resistente. En ambos casos, la prevalencia o el mayor número de casos está entre 25 y 34 años, seguido de 15 a 24 años, y sobre todo en hombres es donde hay la mayor casuística. Fíjense que el estado serológico conocido en Venezuela es de un 51%, es decir, el 51% de las personas que viven, que tienen tuberculosis, a las que se les diagnostica tuberculosis, les hacen serología, y en el 88% de los casos estas tienen una tuberculosis pulmonar. Acá es la gráfica que muestra la Organización Mundial de la Salud, en donde hay ese incremento y una tasa de un 47%, 1.250 personas fallecidas. Y pues hay también un resumen en ese informe en relación a la incidencia de tuberculosis en personas con VIH. Fíjense que ellos estiman que han muerto 1.000 personas con VIH durante el año 2021 por tuberculosis, con una tasa de 3,7, y esa es la incidencia, y la mortalidad es de 370 personas con una tasa de 1,3. La cobertura del tratamiento para tuberculosis en el año 2021 en Venezuela, fíjense que estiman que es de un 69%. Es importante señalar estos gráficos a continuación, que para lo cual agradezco mucho a la doctora Mercedes España, gran amiga, jefe del programa de tuberculosis del ministerio, quien gentilmente me los permitió. Estos gráficos señalan en este primer gráfico, por ejemplo, el estado del VIH de los pacientes con tuberculosis. Es decir, esto es el tamizaje en VIH que se le hace a las pacientes con tuberculosis. Fíjense que durante el año 2018, 19 y 2020, el tamizaje fue menos de un 50%, y ahora en el año 2021, pues apenas un 51%. Quiere decir que de todos los pacientes diagnosticados con tuberculosis en el país, solamente prácticamente a la mitad de ellos les investigan VIH. Por lo tanto, que siempre la cifra que se va a notificar va a estar por debajo, porque no a todos se les hace un despistaje o un tamizaje para esto. Probablemente no tengan disponibilidad de pruebas para VIH, o la persona no lo quiere hacer, o el médico no se lo pide. Bueno, son de las cosas que siempre uno tiene que analizar y buscar las distintas causas que generan esto. Fíjense que ahora, cuando haces la serología a esos pacientes con tuberculosis, el resultado positivo se encuentra entre 6 a 7 pacientes de cada
100. Entonces, de cada 100 pacientes con tuberculosis, de 6 a 7 tienen el resultado positivo. Y fíjense que esto es un poco pues lo que se ha visto desde el año 2020 para acá. Incluso antes, en el año 2011, aproximadamente de 12 a 13 personas con tuberculosis tenían el VIH positivo, pero bueno, probablemente también se hacía un mayor tamizaje, como se describe cuando uno revisa. Lo otro es de importancia, estos pacientes con tuberculosis que han resultados positivos, inician tratamiento antirretroviral o no. Fíjense que el programa de tuberculosis en azul, se muestra en azul, señala, y aquí hay una diferencia significativa, ellos señalan que prácticamente el 100%, digamos un 90%, no tengo las cifras en números absolutos, solamente los gráficos que me permitió la doctora, que aproximadamente el 90% de los pacientes reciben tratamiento antirretroviral, pero la Organización Mundial de la Salud en su informe global estima que no es así, que solamente el 65%, como lo vimos antes en una tabla, recibe tratamiento antirretroviral una vez que se diagnostica VIH y tienen pues la coinfección. Otro de los gráficos que vemos y que solamente tenemos data del 2019, 2020 y 2021 es la detección de tuberculosis en las personas que están inscritas recientemente en los programas de VIH. Es decir, personas que viven con VIH en las que se han investigado tuberculosis y reportó positivo. Entonces, fíjense, esto se ha encontrado en el 4% de los pacientes y pues se veía incluso que antes era un 2% y vemos cómo se ha incrementado pues la búsqueda y la detección de la tuberculosis. Y en este otro gráfico tenemos el porcentaje de personas VIH positivas que inician sus consultas y que se indica tratamiento profiláctico. Como sabemos, el deber ser es que toda persona que viva con VIH, que acuda a su consulta, debemos investigar y ver si tiene síntomas o no de tuberculosis, y lo ideal, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que pueda, si no tiene síntomas de tuberculosis, hacerse tratamiento profiláctico preventivo con el fin de que pues estas personas que puedan tener infección latente no desarrollen en un momento dado la enfermedad. Y fíjense que realmente el tratamiento preventivo en Venezuela es bastante bajo, 1.2% en el año 2019 y apenas para el año 2020 se llegó a un 2%. En algunas de las tablas que señala la Organización Mundial de la Salud en relación a esto, se dice incluso que el porcentaje de personas que recibieron profilaxis en el mundo sobrepasó el hito, es decir, lo estimado y lo esperado. Se esperaba que para el año 2021 6 millones de personas con infección latente por tuberculosis recibieran profilaxis y por su parte fueron 10 millones las que la recibieron, es decir, es uno de los pocos hitos que se lograron superar en el año 2021, a diferencia de Venezuela, que apenas llegó al 2%, y ellos allí hacen incluso la salvedad, muchos países no reportan este dato, un indicador importante, por supuesto. En relación a la atención de los pacientes nuevos y recidivantes con esta coinfección, la Organización Mundial de la Salud en su informe señala entonces que los pacientes con estado serológico conocido y que son seropositivos en el año 2021 fueron 324 en Venezuela para un porcentaje de un 7% al total, y en tratamiento antirretroviral 301. Fíjense que entonces acá podemos ver el pequeño porcentaje en relación al tratamiento preventivo que ya lo comentamos antes. El financiamiento en Venezuela en relación a tuberculosis, pues como sabemos, en su mayoría es un financiamiento externo por Fondo Global y otros grants que pues son los que ayudan en relación a esto, y lo vemos acá en color
color amarillo y en color rosado, y pues son los que suministran los fondos. También acá se ve en este otro gráfico en relación a tuberculosis resistente, VIH y otros programas. Entonces, fíjense, la incidencia de tuberculosis en Venezuela en el año 2021, el estimado es 13.000 personas con una tasa de 47, y lo notificado, a diferencia de lo notificado, que son 9.000 con una tasa de 26. En el año 2021, el 51% de los enfermos con tuberculosis conocían su estado serológico. La incidencia estimada de tuberculosis en personas que viven con VIH positivo durante el 2021 fue de 1.000 casos para una tasa de 3,7. El 7% de los pacientes con tuberculosis tienen un estado serológico positivo para el VIH, de acuerdo a lo estimado por la Organización Mundial de la Salud. En su mayoría, los afectados tanto por tuberculosis como por tuberculosis y VIH en Venezuela son hombres y están entre 25 a 34 años, según lo notificado, a diferencia, como ya vimos, de lo que expresa la Organización Mundial de la Salud. El 93% de las personas que viven con VIH y a las que se les diagnosticó tuberculosis estaban en tratamiento antirretroviral. El VIH es uno de los 5 factores principales que representaron riesgo de padecer tuberculosis en el año 2021 en el mundo y en Venezuela. En Venezuela, en el año 2021, hubo 32 casos de tuberculosis multidrogoresistentes confirmados que iniciaron tratamiento. No se precisa cuántos de estos tienen serología positiva para VIH, y la mortalidad por tuberculosis en Venezuela, según el informe mundial, es de, como ya dijimos, 1.250 personas, de las cuales 370 son personas que viven con VIH. Pues son muchísimas las conclusiones que uno pudiera tener y las recomendaciones en general. Pues uno en general pudiera señalar que en todo paciente con diagnóstico de tuberculosis debe investigarse la presencia del VIH, que la coinfección VIH-tuberculosis es un problema de salud pública global que requiere, por supuesto, de políticas que estén coordinadas entre estos dos programas y que hayan otros actores involucrados, entre ellos, por supuesto, la sociedad civil organizada y sociedades científicas. El manejo de la coinfección VIH-tuberculosis debe ser tratado por un equipo experto en este manejo. Se precisa insistir con los médicos en investigar infección latente de tuberculosis e instaurar tratamiento preventivo realmente, e incluso es uno de los puntos a discutir en un futuro, en vista de que disponemos o vamos a disponer de rifampicina en el país. El tratamiento antirretroviral es una medida eficiente para prevenir la aparición de tuberculosis. Las personas que viven con VIH deben pensar en sus contactos para evaluarlos, así como aprender lo más posible de tuberculosis y cumplir sus indicaciones médicas. Es necesario formar redes de tuberculosis en apoyo a la comunidad y a las personas enfermas. Los grupos de apoyo pueden contribuir en la búsqueda de casos y desarrollar, por supuesto, talleres de capacitación a la comunidad y a los pacientes. Es siempre necesario diseñar material informativo para tuberculosis o de tuberculosis y VIH para redes sociales, entre otros, y se precisa actualizar las guías y las normas y brindar la información a la comunidad médica. Por supuesto, son muchos los desafíos que tenemos en el país. Recordar que la única guía de manejo de esta coinfección fue hecha en el año 2008, no está actualizada. Hay normas oficiales en relación a tuberculosis en el país, la última es del año 2016, y la mini guía en relación a tratamientos para VIH, que es del año 2021. Entonces es preciso que ambos programas, con todo un equipo multidisciplinario de actores, pueda participar en estas actualizaciones. Y bueno, no me queda más sino agradecerles, y pues esperando que haya sido de provecho esta presentación. Muchas gracias.